Hola Jennifer, ¿cómo estás? Hola Cris, ¿cómo vas? ¿Qué tal los exámenes? Uy, ahí vamos un poco con estrés, pero pues, ¿y tú? Pues también ahí vamos, yo creo que muy bien. Pues mira, estaba pensando para que habláramos del canibalismo, no sé si te quede tiempo, vamos a tomar un café y lo comentamos un poco. Sí, mira que justamente tengo un caso bastante interesante que podemos adentrarnos en él para entender varios conceptos del Pues canibalismo. perfecto, vamos y lo comentamos. Sí, vamos. Vamos. Los caníbales protegidos por la justicia colombiana. En el contexto de la historia de Colombia, donde la violencia a menudo se presenta como una triste realidad, surge un caso perturbador: los caníbales protegidos por la justicia. Paradójicamente, los responsables de estos actos no están tras las rejas, sino que gozan de la libertad. El caso. Durante una audiencia se revelaron declaraciones impactantes por parte del miembro de una banda criminal, Bacrim, hacia otros dos individuos. Frente al juez y los presentes confesaron: a esos muchachos los matamos, los picamos y los cocinamos en una olla con cebolla y tomate. Estamos hablando de un caso de canibalismo. La palabra caníbal tiene sus raíces en la colonización de América Central. Los colonos españoles se referían a los nativos como caníbales, quienes, según los relatos europeos, eran feroces porque consumían carne humana. Posibles causas. Para comprender las posibles causas detrás de esta práctica atroz, debemos explorar varios factores. Una de las causas eran los conflictos armados. Los conflictos armados en Colombia han dejado cicatrices profundas en la sociedad. La violencia, la venganza y la rivalidad entre bandas pueden haber llevado a actos extremos como el canibalismo. Otra posible causa es la venganza y poder. El acto de canibalismo puede ser una forma extrema de venganza. Los perpetradores pueden querer demostrar su poder y superioridad sobre sus enemigos. Otra de las causas era la información y alianzas. En este caso específico, uno de los individuos era señalado como informante de la banda rival. La alianza con la Bacrim también fue mencionada. Sin embargo, el otro individuo era un mototaxista inocente, atrapado en una red de violencia y guerra sin tener nada que ver en ella. La actuación de la justicia. La justicia colombiana enfrenta un desafío al abordar casos tan inusuales como el canibalismo, al darle un tratamiento legal similar al homicidio. La legislación muestra que aún existen comportamientos humanos que carecen de una regulación específica. A veces, la realidad supera la capacidad de respuestas de las leyes. La historia de los caníbales protegidos por la justicia en Colombia es un sobrio recordatorio y que nos tiene que dejar como reflexión la complejidad de la violencia y la necesidad de abordarla desde múltiples perspectivas. Este caso nos lleva a reflexionar sobre la fragilidad de la ley y su capacidad para enfrentar situaciones inusuales y extremas. En un país marcado por décadas de conflicto armado, la venganza, el poder y las alianzas entre bandas criminales pueden llevar a actos atroces como el canibalismo. La justicia colombiana se enfrenta a un desafío al tratar casos tan inusuales. A veces, la realidad supera la capacidad de respuesta de las leyes existentes. También es crucial que sigamos analizando y debatiendo estos temas para encontrar soluciones más efectivas y humanas. La violencia no tiene una única causa y su erradicación requiere un enfoque integral que involucre a la sociedad, las instituciones y a la educación. En última instancia, este caso nos recuerda la importancia de la empatía, la comprensión y la búsqueda constante de una sociedad más justa y segura para todos. En esta ocasión contamos con la participación y colaboración de Alión Borges Olaya, historiadora de profesión, la cual le vamos a hacer una pequeña entrevista sobre el canibalismo a lo largo de la historia en América y cómo se ha visto reflejado, según su opinión, en la sociedad colombiana actual. Hola Cristian, gracias por invitarme a este espacio de conversación. Eh, Mi nombre es Alión Borges Olaya, soy historiadora de profesión de la Universidad del Cauca, la ciudad de Popayán. Actualmente trabajo con una ONG como coordinadora de investigaciones y pues es un gusto poder intercambiar y pues hablar desde los conocimientos, algunos conocimientos que tengo pues en mi profesión como historiadora y que permiten entender el presente y permiten entender la historia en contexto, ¿ya? Porque hay que entender que muchas de las cosas que pasan hay que contextualizarlas en un momento histórico y no caer en anacronismos ni sacarlas del momento y del hecho histórico como tal. Ya, entonces un placer poder estar aquí y aportar. Bueno, León, entonces empecemos con la primera pregunta. ¿Cuál es tu punto de vista acerca del canibalismo y la antropofagia
en la América prehispánica? Bueno, el canibalismo y la antropofagia, pues primero hay que hacer como esta distinción, ¿no? Pues el canibalismo es todo ser vivo que se come uno de su misma especie, ¿ya? Entonces cualquiera del reino animal que se coma otro ser vivo. Y la antropofagia, pues es comerse un ser humano, ¿ya? Entonces aquí están como estas dos diferencias. Eh, los pueblos nativos de lo que hoy es América, o los pueblos prehispánicos, marcando como un antes y un después la llegada de los españoles a lo que hoy es Latinoamérica, pues tenían diferentes prácticas, diferentes rituales en el marco de sus cosmovisiones y sus formas de ver el mundo. Eran también pueblos que tenían guerras internas, y era propio de ellos que parte de los oponentes eran muchas veces capturados en el marco de las guerras, o el que perdía era capturado y era ofrecido a los dioses. Ya era ofrecido a los dioses como en forma de sumisión, en forma de que hemos ganado la batalla, entre muchas otras cosas que pudieron haber hecho en el marco de ofrecer. Ya se ofrecían, y partes también se consumían, pero como parte de eso que se estaba haciendo en honor a los dioses. También se dice que, por ejemplo, el caso de los aztecas, se consumían parte y otras partes se le daban a los animales, pero todo en el marco de rituales que para ellos eran sagrados y que hacían parte, como ya lo dije, de su cosmovisión y de sus formas de ver el mundo y su relacionamiento. ¿Ya? Cuando llegan los españoles, especialmente, que van a tener la porción de tierra más grande de lo que hoy es América como continente, los españoles van a llegar con unas ideas y van a mirar a América y a la población nativa, la van a ver a través de su mirada de mundo, desde el pecado, porque con ellos llega el cristianismo, lo van a ver a través del pecado, lo van a ver a través de una satanización, de, de todas estas cargas ideológicas que trae el cristianismo, ¿no? Y que se sale de lo que ellos de lo que ellos practicaban. Entonces todo, también hay que tener esa claridad, que todo lo que se sale de lo que ha dicho o decía el cristianismo era malo, era pecado. Ya, entonces, si el cristianismo no lo tenía, pues era inmediatamente pecado, era satanizado y eran vistos como bárbaros, porque los pueblos indígenas fueron vistos como bárbaros por muchas de sus prácticas y sus rituales. Ya. Pero también se los olvidaba que, y hasta el presente, que el cristianismo siempre ha practicado una mal llamada canibalismo simbólico, ¿ya? Porque sería antropofagia simbólica. ¿Y qué quiere decir esto? Que el cristianismo, la Iglesia Católica, Apostólica Romana, y las otras, o sea, acá la que llegó fue la Apostólica Romana, en el marco del ritual de la misa. Eso es un ritual simbólico de antropofagia, porque se come el cuerpo de Cristo. Ya simbólicamente se come el cuerpo de Cristo. Entonces, en el marco de ellos, simbólicamente sí era permitido, pero lo que hacían los indígenas en el marco de sus rituales, si era pecaminoso, si era bárbaro, si tenía una connotación negativa desde su mirada occidental. Pero lo que hace el cristianismo hasta el presente, sí está bien, ¿ya? Entonces esas miradas de cómo veo al otro, cómo satanizo al otro, porque el otro no lo hace como yo lo hago, pero lo que yo hago está bien. Y pues esa es la mirada que trae el coloniaje y que trae el cristianismo, que fue la mayor institución que validó todo lo que hicieron malo, todo lo que hicieron lo validó el cristianismo.
Bueno, León, ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Qué opinas del canibalismo en Colombia en la actualidad? Bueno, el canibalismo no hace parte del pasado, hace también parte del presente y se puede ver también pues como especialmente los grupos paramilitares en Colombia han usado la práctica de desaparecer personas a través de lo que nos hemos ido dando cuenta, porque todavía no nos terminamos de dar cuenta de todo lo que han hecho los grupos al margen de la ley y la misma institucionalidad, las mismas fuerzas armadas del Estado que han hecho en el marco del conflicto interno armado que ha vivido Colombia, que vivió Colombia por más de 60 años y que es una práctica de exterminio del oponente, ¿no? Y que se ha usado la tortura y diferentes mecanismos que no solamente hacen parte de la historia inmediata, sino que también hacen parte de esa historia reciente. Por ejemplo, cuando los pájaros, que son como los abuelos del paramilitarismo, como lo conocemos en la actualidad, hacían diferentes formas de tortura, eh, que hacían los famosos cortes de corbata, el corte de franela y todos esos cortes que hacían para matar a sus oponentes y bueno, que eran tortura. El paramilitarismo también lo ha utilizado para desaparecer, ya recientemente se ha escuchado todo lo que pasaba en la cárcel, modelo de Bogotá, que, que mataban eh, eh, personas presas que pertenecían a X grupos, especialmente creo que guerrilla, y las desaparecían, se las consumían físicamente, se los comían físicamente ya. Entonces sí ha sido una práctica de exterminio que han usado los grupos y también de deshumanización, ¿no? Es como lo más bajo y lo más degradante que ha caído el conflicto y que ha caído eso deshumanado y que también se ha podido ver también en cómo muchas veces para hacer eventos internacionales no saben qué hacer con la población habitante de calle y los exterminan, los desaparecen, ¿ya? Como no tienen dolientes y casi siempre estas prácticas de canibalismo actual o estas prácticas de desaparecer las personas se van a desaparecer personas que no tienen dolientes, personas que no son buscadas, personas que, y más el sistema judicial tan deficiente que tenemos en Colombia, que muchas de las cosas quedan archivadas y quedan en el olvido y pierden vigencia, ¿ya? Entonces, siempre va a haber una constante que el desaparecido bajo estas prácticas es una persona que no tiene dolientes o que sus dolientes son personas que no tienen la fuerza o el músculo económico para ser escuchadas, para ser atendidas, para que puedan mover influencias, para que pueda pagar abogados, para que pueda pagar investigadores. ¿Ya? Y bueno, también eh, en menor medida los grupos satánicos, pues los grupos satánicos dentro de sus rituales se dice que hace eh, ciertas prácticas canibalistas, pero esto también es hablando como desde los imaginarios que ha construido especialmente la Iglesia Católica, porque como yo ya les decía anteriormente, la Iglesia Católica tiende a estigmatizar, a satanizar, a ver al otro, porque el otro no hace lo mismo que yo, ¿ya? Entonces los grupos satánicos también se habla mucho en torno a esto y pues realmente no hay como esa certeza de realmente lo que pasa, ¿ya? Igual, en el marco de la Constitución colombiana pues está la libertad de cultos, ¿ya? Y dentro de la libertad de cultos pues los grupos satánicos han sido estigmatizados, ¿ya? Así como por mucho tiempo se ha estigmatizado la gastronomía china y dicen que comen perro, pues ellos comen perro, ciertas ciudades de China comen perro, pero
La comida china, como la conocemos en América Latina, no es ni cerca a lo que ellos consumen en China, y acá no se consumen ni lo preparan con esos ingredientes. Es más el mito, y ese es el mito estigmatizador de cómo veo a la otredad, de que la otredad no hace lo que yo hago, entonces inmediatamente estigmatizado, y es desde bajo ese lente que se ha visto los grupos satánicos, ¿ya? Que, como ya lo decía, en el marco de la Constitución tienen todo el derecho a hacer. Ya de ahí a que hagan lo que se cree que hacen, ¿ya? O porque ciertos grupos satánicos hayan hecho X cosa, no se puede estigmatizar o valga la redundancia, satanizar a todos. ¿Ya? Entonces también son esos imaginarios de cómo veo a la otredad. Bueno, muchas gracias, León, por tu colaboración y compartir tus conocimientos con nosotros, ya que nos ayudan a comprender un poco más sobre este tema tan interesante.